Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Decidí crear este espacio para compartir un poco de mi historia en cuanto a lo que es vivir en un barco, específicamente en un catamarán. Mi nombre es Sebastián y espero les agrade esta historia. Me gusta mucho la cocina, soy chef de profesión y compartiré una receta en cada video que vaya subiendo al canal. Acompañado de un poco de las historias que ocurren en un barco, desde la preparación del mismo, navegación en velas, navegación en motor, aventuras y situaciones que suelen suceder en un barco, imprevistos, proyectos, visita de amigos, de familiares y todo lo que tenga que ver con navegación. Somos un club de 3 personas quienes decidimos embarcar en esta aventura desde hace ya 2 años. Nos encontramos en aguas de Turquía, en Mar Egeo, y vamos a contarles un poco de esta gran aventura que es el mar. Y hoy en esta mañana espectacular que nos da la vida, disfrutando un poco del clima. Comienza el verano dentro de unos días. Estamos pasando entre la primavera en este momento, un poco de frío, pero al mismo tiempo un clima muy agradable. Estaré contando historias, estaré contando recetas, estaré dándoles trucos y tips de cocina y todo lo que ustedes me quieran preguntar, lo estaré respondiendo en cuanto a cocina y a navegación. Saludos y los dejo con esta hermosa vista de Marmaris en Turquía. Antes de todo les contaré un poco de nuestro paso por algunos lugares antes de regresar al catamarán. Cuando inició la pandemia nuestros planes cambiaron por completo. Decidimos esperar en Colombia hasta tener un poco más de claridad y retomar nuestros planes. Debido a la pandemia pasamos hasta 8 meses o un poco más en Colombia. Disfrutando de esta hermosa ciudad, Bogotá nos regaló momentos inolvidables, atardeceres increíbles y una amplia gastronomía. Disfruté de la familia a pesar de tantas restricciones que teníamos en este momento. Nos preparábamos después de casi 8 meses para retomar nuestra ruta. Teníamos un paso por Panamá de algunos meses y nos dio la oportunidad de visitar familiares, amigos y de disfrutar de este hermoso y cálido clima. Nos preparamos para una escala corta en España de tan solo algunas horas. Con mucha ansiedad para llegar a Berlín y pasar algunos días en esta maravillosa ciudad. Disfrutar de hermosos lugares, hacer un poco de turismo, conocer un poco de la historia. Y en una de nuestras salidas fuimos sorprendidos por un fenómeno meteorológico llamado Mamatus, el cual se formó en el cielo de la ciudad de Berlín. Y logramos plasmarlo en esta increíble fotografía. No podíamos dejar de comer uno de los tantos platos que son toda una tradición en esta oportunidad. También encontramos pequeñas criaturas muy divertidas como este cuervo que posó para nuestra foto. Un amigo de 4 patas esperando, nos pareció hermoso y muy curioso. Compramos deliciosos panes, algunos embutidos para improvisar una tabla de quesos y embutidos en el hotel. Una noche antes de nuestro próximo vuelo con destino a Dalaman, Turquía. Cada vez más cerca de llegar al catamarán. Esto nos tenía muy emocionados. Casi un año sin llegar al barco,
extrañábamos mucho regresar. Llegamos a Dalaman, es la ciudad más cercana a Mármaris, donde se encuentra el barco en la marina. Llegamos un poco tarde y muy cansados. Inmediatamente a dormir, y en la mañana siguiente tenía esta hermosa vista desde mi habitación, aún estando en tierra. Luego de mucho descanso, al tercer día comenzamos los trabajos de preparativos para salir antes al agua. Necesitamos hacer varias cosas. Debemos limpiar antes de pintar, retirar la cinta anterior e instalar una nueva. Pintar el fondo del catamarán es una de las cosas que queríamos hacer desde el año pasado y en esta oportunidad lo hicimos. Para este trabajo necesitamos pintar el fondo del catamarán con una pintura especial que previene que las algas se peguen en el barco. Luego de este trabajo, que duró aproximadamente 3 a 4 días, retiramos la cinta azul que nos ayudó a mantener la línea de pintura. Terminamos la parte exterior de abajo y estamos listos para salir de la tierra y entrar en el mar. En la marina donde nos encontramos tienen este sistema de grúa para cargar los barcos de la tierra al agua. Es toda una logística y maniobras de precisión. Pero antes de salir al agua debemos preparar los fenders y las cuerdas y estar listos a la hora de entrar en el agua. Los fenders protegen el barco de tener golpes con los pontones a la hora de entrar en el agua. Entramos en el agua, esperamos que la grúa se retire y luego estamos a cargo de los marineros de la marina, quienes nos llevarán a un pontón para esperar un par de días, hacer compras y algunas otras cosas que nos faltan. Llegamos al pontón, estacionamos el barco, nos estacionamos sin contratiempos, ajustamos nuestras cuerdas y luego vamos al centro de la ciudad a hacer compras, a buscar vegetales y algunas cosas que nos faltan. En Turquía los vegetales me recuerdan mucho a los que encuentro en Colombia. Son deliciosos y tienen muchísima variedad. Por esta razón me encanta cocinar en Turquía. Sus vegetales son increíbles. Y para la receta de hoy vamos a preparar un papardelle con pollo, champiñones y crema blanca. Los ingredientes que usaremos son papardelle, pollo deshuesado preferiblemente, crema de leche, sal, pimienta, perejil fresco, ajo, cebolla, ají rojo o pimentón, champiñones. Una olla grande con agua y esta hermosa vista. Comenzamos por limpiar nuestros ajos y cebolla. Me gusta retirar el centro del ajo en algunas recetas, ya que es un poco picante y no le va bien a todo. Cortamos la cebolla
como mejor nos parezca. A mí me gusta cortarla en brunoise, un poco en cuadros pequeños, muy pequeños. Es cebolla blanca, aunque se ve un poco morada, pero era cebolla blanca. Rostizamos nuestro ají dulce o pimentón. Luego de que esté bien rostizado, lo pasamos por agua y eliminamos todo lo quemado. Esto nos dará un sabor especial en nuestro plato. Me gusta hacerlo. En particular, tiene personalidad el plato. Seguimos con nuestro mise en place, picamos los ajos y cortamos los champiñones en trozos grandes para que estos estén jugosos a la hora de comerlos. Si los cortamos muy finos, los champiñones se pierden en la preparación y no aportan mucho sabor. De esta forma se mantienen jugosos y con mucho sabor. Cortamos el pollo en trozos pequeños. Me gusta usar contramuslo, ya que aporta más sabor a nuestro plato. Pero pechuga de pollo también le va muy bien. Aquí es cuestión de gustos y lo que más nos guste hacer y lo que más nos guste comer. Ya con nuestro mise en place listo y todo en orden, vamos a la preparación. Cebolla picada, nuestra crema de leche, nuestros sal, pimienta, nuestros champiñones cortados, nuestro ajo picado, nuestro ají dulce que vamos a limpiar ahora, perejil fresco, aún no lo cortamos, y nuestra pasta, que en este caso es pasta al huevo. Colocamos mucha sal en el agua y esperamos que esté muy caliente, que esté hirviendo. Agregamos aceite de oliva a nuestro sartén, dejamos calentar un poco y en el siguiente orden trabajaremos. Sofreímos primero la cebolla. Una vez esté un poco suave y translúcida, que esté un poco dorada sin quemarse, vamos a agregar el pollo, sal, y un poco de pimienta. Ahora esperamos, mezclamos hasta que el pollo comience a cocinar. Cuando nuestra agua ya esté hirviendo, está muy caliente, agregamos la pasta. Es momento de agregar la pasta. Mezclamos los primeros segundos para que no se nos peguen entre ellas. Cuando tenemos pasta corta, muchas veces la misma olla cuando hierve no es necesario revolver o mezclar, pero en este caso necesitamos mezclar. Mezclamos nuestro pollo y cuando ya esté un poco dorado, es momento de agregar nuestro ajo picado y nuestro pimentón rostizado, también picado en pequeños cuadros. O también lo puedes hacer en julianas. Preferiblemente me gusta así para que haya un contraste con el ajo y la cebolla. El ajo es lo último que colocamos prácticamente para que no se nos vaya a quemar. El ajo se quema muy rápido y cuando se quema aporta un amargo que no es agradable y queremos el sabor a ajo. Por último agregamos nuestros champiñones. Unimos todo muy bien. Después de unos segundos probamos nuestro plato
y ajustamos sal y ajustamos pimienta. Cuando nuestra pasta está casi lista, entonces vamos a hacerlo al mismo tiempo. Agregamos nuestra crema de leche, mezclamos bien. Después de haber ajustado sal y pimienta, revisamos que a nuestra pasta le falte 1 a 2 minutos máximo y es momento de agregar nuestra crema de leche. Unimos todos los ingredientes con la ayuda de una espátula o una cuchara de madera para despegar todos los sabores del fondo de la paila o del sartén que estemos utilizando. Retiramos nuestra pasta del agua. Aún caliente la agregamos en nuestra salsa. Integramos todo para que la pasta se llene de todos los sabores. Agregamos perejil fresco picado y un poco de parmesano antes de servir. Espero les guste esta receta, es muy fácil de preparar. Cualquier duda, con gusto las responderé. Llegó el momento final, que es disfrutar de nuestro plato. Emplatamos nuestra deliciosa pasta con pollo, champiñones y crema blanca. Enjoy, buen provecho y buena mar. Gracias por acompañarme en mi primer video. Si quieres que prepare alguna receta en especial, déjalo en los comentarios, suscríbete, dale like y acompáñame en esta aventura. Gracias.